Aquella noche, mientras el techo temblaba y la sala quirúrgica se llenaba de humo, ella mantuvo sus manos firmes sobre un cuerpo que dependía únicamente del tacto, no de la vista. Pero ¿cómo llegó una simple enfermera a sostener una vida entera en completa oscuridad? La historia comienza en las últimas horas de un día que jamás debió existir. El hospital militar, ubicado en una ciudad devastada por la guerra, respira penumbra. Cada pared vibra con el eco de explosiones lejanas mientras un silencio tenso domina la sala de operaciones. Allí, una enfermera sostiene sus manos ensangrentadas sobre el pecho abierto de un soldado herido. La luz acaba de apagarse. El mundo entero parece haberse quedado en blanco. Solo el sonido del corazón del paciente, imperceptible y frágil, marca el ritmo de un destino incierto. La enfermera no se mueve. No respira. Sabe que cualquier error puede costar una vida. Y aún no sabemos quién es ella, ni qué fuerza la llevó hasta este momento extremo. Mucho antes de aquella noche, la ciudad era un lugar vibrante, lleno de mercados, voces y aromas que se mezclaban con las brisas de final de tarde. Era el corazón de una región que había resistido demasiadas batallas. Sin embargo, en el año 1942, la guerra ya había transformado cada calle en un recordatorio de la fragilidad humana. Las ventanas estaban selladas con madera vieja, los parques vacíos, los hospitales saturados. Allí, entre pasillos abarrotados, una joven enfermera comenzaba a descubrir que su vocación no era una simple elección, sino un llamado inevitable que pronto la arrastraría a escenarios imposibles de imaginar. Ella llegó al hospital militar en los primeros días de febrero de 1942, cargando una pequeña maleta y un miedo que prefería no reconocer. El edificio parecía un gigante herido, grietas profundas recorriendo sus muros, el olor metálico de la sangre impregnando el aire y un coro incesante de lamentos formando una sinfonía trágica. A pesar del caos, la joven caminó con paso firme hacia la sala de triaje, donde vio por primera vez lo que sería su vida desde entonces: cuerpos alineados, médicos exhaustos, decisiones que debían tomarse en segundos. Ese día no salvó ni perdió vidas. Solo aprendió a no mirar hacia atrás. Antes de la guerra, nadie habría imaginado el destino de aquella muchacha. Creció en un pequeño pueblo rodeado de colinas y campos tranquilos. Su infancia estuvo marcada por la enfermedad de su madre, lo que la obligó a aprender desde temprana edad a cuidar, limpiar heridas y sostener manos temblorosas. No estudiaba medicina por ambición, sino por gratitud. Cada vendaje que colocaba era un tributo a quienes la habían enseñado que incluso en tiempos oscuros, siempre había una forma de sanar. Sin saberlo, estaba siendo preparada para la prueba más difícil de su vida. Los rumores empezaron a circular a finales de mayo de 1943. Los habitantes decían que la ciudad sería atacada de manera inminente. En el hospital, el personal trabajaba con un ritmo frenético, como si el tiempo fuera una cuerda que se rompía fibra a fibra. La enfermera notó cómo los médicos dejaban de bromear, cómo las enfermeras más veteranas hablaban en susurros y cómo los pacientes suplicaban ser trasladados antes de que ocurriera lo inevitable. Las sirenas aún no habían sonado, pero todos sabían que el cielo estaba acumulando tormentas. La noche del bombardeo llegó sin aviso. El estruendo fue tan brutal que el suelo pareció levantarse. Las paredes del hospital temblaron como si fueran papel. Ella corrió hacia la sala de operaciones mientras las luces parpadeaban, sintiendo el golpeteo de su propio corazón contra las costillas. La primera explosión había derribado parte del ala este. El humo avanzaba por los pasillos como una sombra viva. Lo que no sabía es que, minutos después, se enfrentaría al desafío que pondría a prueba todo lo que era, todo lo que había aprendido, y todo lo que estaba dispuesta a sacrificar. La noche del bombardeo, las alarmas sonaron con un lamento que atravesó cada pared. Minutos después, una explosión cercana apagó todos los generadores. El hospital quedó sumido en un silencio oscuro, tan profundo que parecía absorber el aire. Solo se escuchaba el crujido de los muros y el eco lejano de aviones enemigos cortando el cielo. En la sala quirúrgica, la enfermera se quedó inmóvil frente al paciente que agonizaba en la mesa. No había luz. No había instrumentos visibles. No había nadie más capaz de tomar el control. Y mientras el humo invadía lentamente la habitación, ella comprendió que, para aquel hombre, la oscuridad no era una metáfora, era una sentencia final. Los pasillos del hospital parecían el interior de un barco que se hundía.
El ala este había colapsado completamente tras ser alcanzada por una bomba, y un polvo gris se mezclaba con sangre seca y papeles clínicos revoloteando como hojas sin dueño. En cada esquina, el miedo adoptaba formas distintas, enfermeras llorando en silencio, médicos que ya no podían mover las manos por el temblor, pacientes medio enterrados bajo los escombros. A pesar de la devastación, la enfermera avanzaba, guiándose únicamente por el ruido de las respiraciones entrecortadas. Ella no veía el caos, lo sentía. Y ese sentido casi instintivo sería lo que la salvaría, y lo que salvaría a otros. Cuando la enfermera regresó a la sala de operaciones, encontró al cirujano principal inconsciente bajo una viga caída. El anestesista intentaba moverlo sin éxito. La oscuridad lo consumía todo. El generador de emergencia estaba destruido. Fue en ese instante cuando entendió que, si no actuaba, el soldado morirá en cuestión de minutos. No había tiempo para estrategias, ni para miedo, ni para esperar refuerzos que jamás llegarían durante un bombardeo aéreo. Tomó aire profundamente y apoyó sus manos sobre el cuerpo herido. Recordó las palabras de su mentor: cuando no puedas ver, deja que tus manos piensen por ti. En ese momento, la guerra dejó de ser un conflicto externo, se convirtió en una batalla interior. El silencio era tan denso que cada latido del soldado parecía un trueno lejano. Sin luz para guiarla, la enfermera comenzó a palpar cuidadosamente la herida. Su tacto se volvió su único mapa. Siguiendo el pulso, buscó la hemorragia, localizó el punto exacto donde la sangre brotaba sin control, y con movimientos precisos, aplicó la presión necesaria para detenerla. Cada segundo parecía una eternidad. Cada respiración, un recordatorio del abismo al que se enfrentaba. Y, sin embargo, ella no temblaba. En ese instante, sin lámparas ni bisturí visible, operaba con la memoria de cada clase, cada práctica y cada herida que había visto en su vida. El ritmo del corazón del paciente comenzó a desvanecerse. Era un sonido frágil, irregular, como si luchara por no desaparecer. La enfermera se inclinó más, guiándose por la sensación de cada tejido bajo sus dedos. Encontró la vía respiratoria bloqueada por fragmentos de metal y polvo. Con un gesto decidido, liberó el paso del aire, permitiendo que el pecho del soldado volviera a levantarse. El tiempo no lo acompañaba. El edificio entero vibraba con nuevas explosiones. Sabía que, si no estabilizaba al paciente pronto, todo su esfuerzo se convertiría en un recuerdo más de aquella noche sin estrellas. En medio del caos, una auxiliar encontró una pequeña linterna aplastada bajo un mueble. La encendió, pero esta apenas emitía un destello tenue, casi inútil. Aún así, colocó la luz sobre un frasco de vidrio roto, creando un resplandor suave que se expandía por la sala como una vela improvisada. Durante unos segundos, la enfermera pudo ver la magnitud de la herida. Era peor de lo que había imaginado: metralla incrustada profundamente, tejidos desgarrados, huesos al descubierto. Pero esa luz mínima era suficiente. Le dio un mapa, un camino, una oportunidad. Y en la guerra, una oportunidad era un tesoro. Con la tenue luz guiándola, la enfermera trabajó con una precisión que rozaba lo imposible. Cada movimiento era una lucha contra el tiempo, contra el miedo, contra el rugido de las bombas que no dejaba de retumbar sobre el edificio. Extrajo cuidadosamente los fragmentos de metal, controló la hemorragia y suturó los tejidos dañados con manos firmes. Ningún médico podría haberlo hecho mejor en condiciones normales, y ella lo lograba bajo un cielo en llamas. Aún así, sabía que la operación no había terminado. Algo más estaba por revelarse, algo que la obligaría a enfrentar un dilema aún mayor. Cuando la enfermera creyó que la operación entraba en su fase final, sintió algo extraño bajo sus dedos, un latido irregular, una vibración inestable que no pertenecía al paciente. La luz improvisada apenas alcanzaba a mostrar una sombra metálica profundamente incrustada. No era metralla común. Era parte de un proyectil sin detonar. La sala se llenó de un silencio absoluto. Si cometía un error, si aplicaba demasiada fuerza o si el edificio sufría otra sacudida, el artefacto podría explotar en sus manos. Pero si lo dejaba allí, el soldado moriría lentamente. A partir de ese instante, no solo estaba salvando una vida, estaba desafiando al propio destino. Afuera, el bombardeo continuaba con una intensidad despiadada. Cada explosión hacía vibrar los cimientos, levantando polvo desde las vigas quebradas.
La enfermera sentía el suelo temblar bajo sus pies, como si el hospital fuese un gigante moribundo a punto de desplomarse. El olor a incendios lejanos se mezclaba con el aroma metálico de la sangre. Era un mundo reducido a 3 elementos: oscuridad, ruido y un cuerpo que dependía únicamente de ella. Mientras las paredes se agrietaban, ella mantuvo la concentración absoluta, como si el estruendo exterior ocurriese en otro universo. El corazón del soldado volvió a debilitarse. El ritmo se desvanecía como una vela enfrentada al viento. Ella sabía que no podía perder segundos. Con movimientos exactos, colocó sus manos alrededor de la pieza metálica y exploró los tejidos circundantes. Buscaba el punto donde podía retirarla sin causar un daño fatal. Cada segundo era un péndulo entre la vida y la muerte. Afuera, las explosiones se acercaban, y las sombras proyectadas por la luz improvisada temblaban como espectros. Sin hablar, sin pedir ayuda, sin esperar milagros, la enfermera tomó una decisión que marcaría su nombre para siempre. Con un movimiento tan suave que parecía un suspiro, la enfermera liberó el fragmento metálico. El objeto cayó sobre una bandeja oxidada con un sonido tenue, casi inaudible, pero que resonó como un trueno en su interior. Era el sonido de lo imposible convertido en realidad. A partir de ese instante, la hemorragia cesó lentamente, y el pecho del soldado comenzó a levantarse con mayor fuerza. Ella había operado sin luz, sin instrumentos adecuados, sin un médico que la guiara. Había vencido a la noche, a la oscuridad y a la guerra con sus manos desnudas. Con el paciente estabilizado, la enfermera se dejó caer sobre una silla rota, temblando por primera vez desde que el bombardeo comenzó. Su respiración era un temblor profundo, como si su cuerpo recién comprendiera lo que había hecho. En la sala, todo seguía en penumbra. Los instrumentos dispersos, los restos de yeso desprendido, la linterna agonizando sobre el frasco. Pero entre la destrucción reinaba algo nuevo, un silencio lleno de vida. El soldado respiraba con estabilidad. La guerra seguía afuera, pero dentro de aquella sala, ella había ganado. Cuando finalmente amaneció, la luz del sol entró por los huecos donde antes había ventanas. Un haz dorado iluminó la sala quirúrgica destruida, revelando la magnitud del desastre y la magnitud del milagro. El hospital estaba en ruinas, pero gracias a ella, una vida había sobrevivido. Con los primeros rayos del día, la enfermera salió al exterior. El aire frío de la mañana acarició su rostro, y por primera vez desde que el mundo se apagó, cerró los ojos, permitiéndose sentir algo parecido a paz. Nadie sabía todavía lo que había logrado. Nadie sabía que, en la noche más oscura de la guerra, una mujer sola había operado con sus manos como única guía. Días después, cuando los médicos regresaron al hospital, quedaron atónitos al descubrir al soldado vivo y estable. Con el tiempo, la historia comenzó a circular entre unidades militares, luego entre civiles, y finalmente entre crónicas oficiales de la guerra. La enfermera nunca buscó reconocimiento, pero su hazaña se convirtió en un símbolo, una mujer que, en la noche más brutal, usó la valentía como luz. No tenía rango militar, ni medallas, ni títulos rimbombantes. Solo tenía convicción. Y fue esa convicción la que la transformó, sin saberlo, en una leyenda silenciosa del conflicto más devastador del siglo XX.